Ministerio Casa de Encuentro. Semillas de vida. En este momento, queremos ayudarte a descubrir tu propósito de vida y darte las herramientas para desarrollarlo. Con Walter y Paula Ruiz, potenciando la grandeza en ti. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Semillas de Vida. Qué alegría que estén nuevamente con nosotros, qué alegría de saber que se están comunicando con nosotros, qué alegría de las visitas que nos han hecho a nuestra congregación. Y bueno, hoy la alegría mía de presentarles a mi amada esposa. Ya le he presentado todas las veces que está conmigo, pero la sigo presentando porque me siento tan emocionado y tan hermosa que está en mi vida hoy. Gracias, mi vida, gracias. Es una bendición poder estar con la audiencia, pero especialmente estar contigo en este lugar que el Señor nos ha permitido construir, edificar para la elaboración de proyectos grandes para el reino. Creemos que Dios se está moviendo de una manera muy especial a través del mundo y está levantando ministros, está levantando hijos e hijas con la capacidad de entender sus propósitos, con la capacidad de creerle en lo que Él está haciendo y de alinearse con ese propósito que Él tiene alrededor de todo el mundo. La familia está en el corazón de Dios y con certeza sus proyectos tienen que ver con la edificación de personas, de familias, con el impacto hacia todos los niveles de nuestra sociedad. Y tú y yo somos parte de ello. Así que bienvenido a este programa, bienvenida, Semillas de Vida, Semillas de Vida. Queremos implantar dentro de ti principios que te van a ayudar a ser exitoso en tu vida familiar. Así que quédate con nosotros, somos Walter y Paula Ruiz, pastores de Casa de Encuentro, un ministerio que está localizado dentro de Macro Plaza Mall, estamos dentro del centro comercial. Nuestro ministerio está enfocado en la familia y en el liderazgo. Tenemos un llamado muy claro de parte de Dios para poder edificar personas y familias que impacten la sociedad. Qué bueno, tremenda introducción, mi amor. Me gusta, me gusta. Gracias. Solo que casi dice Sueño de Vida. Sueño de Vida es la película que estábamos. Semilla es Sueño de Vida. Lo que pasa es que andamos todavía con las películas, con los nuevos proyectos. Exacto. Y seguimos haciendo producciones audiovisuales, ¿no? Sí, para la gloria del Señor y para la expansión. Ahora vamos con otra película que va a ser muy interesante, que ya no es simplemente una película, es una serie lo que estamos ahorita ya listo para lanzarla. Bueno, lanzarla a grabar, porque ya escrita, ya está todo bien manejado el tema, ¿ok? Bueno, nos da mucho gusto y queremos hablar, algo que interesante que dijiste, es la edificación. Edificar. Qué interesante edificar. Pero, ¿cómo edificamos? ¿Dónde funciona la edificación? Porque depende del fundamento, es como la edificación se va a soportar. Exacto. Si tenemos un fundamento bueno, la edificación la podemos hacer. No porque, ahí está el otro tema, no porque tenemos un fundamento edificamos como nos da la gana, sino que lo que edificamos tiene que servirle a alguien. Exactamente. Lo que yo edifico tiene que servirte a ti, como mi esposa, tiene que servirle a mis hijos. No puedo edificar como a mí me da la gana o como yo creo o como me gustaría, ¿ya? Sino que la edificación, cuando uno edifica poniendo el fundamento, que es el Señor, entonces vamos a edificar como al Señor le gusta. Porque la palabra dice que somos administradores, ¿no? Somos mayordomos. Y desde ahí nosotros empezamos, tenemos que entender que el jefe, podríamos decir, es nuestro Señor. Así es. Por eso le decimos nuestro Señor. O sea, le decimos nuestro Señor para no hacer lo que dice nuestro Señor. No, hay que hacer lo que Él dice. Fíjate que Señor en inglés se dice Lord. Por eso es que en inglés se entiende muy bien, porque cuando alguien renta una propiedad,
le dice al dueño de la propiedad, se le dice landlord, ¿verdad? O sea, es el señor de la propiedad. Y entonces cuando tú estás allí en ese lugar rentado, si tú quieres pintar las paredes, tienes que pedir permiso. Claro. Hay ciertas cosas que puedes hacer, otras que no puedes hacer o que tienes que pedir permiso para hacerlas. Es de igual manera nosotros. Nosotros fuimos creados por el Señor y Él puso su palabra nos mandó con manual de instrucciones, mejor dicho. Exactamente, buenísimo. La Biblia es el manual de instrucciones del ser humano y entonces dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto les va a traer bendición, esto les va a traer maldición. Y nosotros Dios nos dio en su infinita misericordia y amor por la humanidad, nos dio la capacidad de decisión. Fíjate, Él habría podido simplemente decir, pues yo los hice, hacen lo que yo les digo, punto cerrado. Como robots. Exactamente. Los programo como robots. Pero Dios no hizo eso. Dios dijo, aquí los pongo delante de ustedes la vida y la muerte. Elijan pues la vida para que les vaya bien. El Señor estaba anhelando de que al ser humano le fuera bien y lo creó para que fuera bendecido. Dios, antes de cualquier cosa, los bendijo. Y entonces es el deseo de Dios de que tú vivas bajo su bendición, bajo su plenitud. Qué interesante lo que dice en el Salmo, ¿verdad? 127. Allí en el verso 1 dice, si Jehová no edificare la casa, permíteme, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que, en definitiva, edificamos con la ayuda de Dios. Podemos esforzarnos haciendo muchas cosas en la tierra, podemos afanarnos por adquirir cosas, y entre otras muchas personas piensan que teniendo una casa, tienen un hogar. Y hay un gran problema en ese concepto. Claro, un concepto erróneo. No porque tienes una casa te garantiza un hogar. Exacto. No porque uno tiene su cónyuge te garantiza el mejor matrimonio. No porque le compras el mejor regalo a tu amigo te garantiza la fidelidad de un amigo. Exacto. Hay muchas cosas. Entonces que hemos vivido en ese tema erróneo, ¿ya? De que las cosas, porque lo que tenemos, eso representa que somos. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo creo que para entender esto tendremos que entender desde una parte de lo que dice aquí Salmo. Dice si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Exactamente, o sea, podemos tener una casa, pero eso no quiere decir entonces que tengamos un hogar. Exacto. Un hogar se construye. Ese es el lema de nuestro taller de parejas, que entre otras está supremamente invitado. Si quieres más información puedes visitar nuestra página visitando casadencuentro.com o escaneando el código que ves aquí en pantalla. Te va a llevar a la página donde puedes registrarte para el taller de parejas. Nuestro próximo taller de parejas es un tiempo muy edificante donde enseñamos acerca de muchos principios que van a cambiar la manera como tú te relacionas con tu pareja. Tenemos testimonios de muchas personas que por años han estado tomando este tipo de talleres y que este tipo de talleres ha hecho la diferencia en su vida. Así que la palabra nos dice que Jehová es el que edifica la casa. Tenemos una parte que nos corresponde a nosotros, pero en realidad cuando la palabra dice que Él edifica porque Él nos dio su palabra y nos dio su espíritu. No es que vamos a lavarnos las manos y a decir el Señor es el que hace todo. Que Él lo haga todo. Exacto. Que típicamente eso es lo que han enseñado por todo este tiempo. No, que Dios lo haga, que Dios lo haga. No, Dios ya lo hizo. Ahora tenemos que nosotros caminar a hacerlo. Exacto. Y Él nos da claras instrucciones de cómo hacerlo. Vamos a mirarlo, si nos acompañas allí en Proverbios, en el capítulo 24. Mira qué interesante lo que dice el verso 3. Nos vamos a quedar allí solo en el 3 y en el 4. Dice así, con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos, de bellos y extraordinarios tesoros. ¡Wow! Wow. Ahí está la receta, ¿verdad? De cómo nosotros construimos nuestra casa. Entonces el Señor nos ayuda con su espíritu, pero nos dice,
con la sabiduría se construye la casa. La sabiduría la adquirimos a través de aplicar el conocimiento de la Biblia. O sea, cuando tú lees la Biblia y entiendes qué dice, eso es un paso. Pero conociendo la Biblia no somos sabios. El sabio es el que coge ese conocimiento que la Biblia le está entregando y la pone en práctica, la aplica. Entonces el conocimiento es un porcentaje muy pequeño del éxito en tu vida. El éxito se alcanza aplicando los principios. Cuando tú lo aplicas, entonces obtienes resultados. Y eso es lo que hace que otras personas quieran saber qué es lo que tú estás haciendo para tener los resultados que tú tienes. Es cuando has aplicado el conocimiento. Entonces la sabiduría dice que con la sabiduría se construye la casa. Tiene el todo completo se hace con sabiduría. Vamos a mirar la segunda línea. Dice, con inteligencia se echan los cimientos. Quiere decir que está hablando del fundamento, el fundamento de la casa. Siempre que uno va a mirar una construcción en cualquier lugar del mundo, en donde más se tardan es en el fundamento, ¿verdad? Es allí donde pasan tiempo, tú pasas por una construcción y miras y dices, pues todavía están echando el fundamento. Pasas nuevamente y a la semana y todavía están en el fundamento. Es decir, hay algo especial en el fundamento porque es lo que va a sostener el resto de la casa. Ya después la estructura y las paredes, eso lo ponen mucho más rápido. Pero el fundamento es donde está realmente la clave de una casa. Es más, una casa puede ser muy valiosa, puede ser muy bonita, puede ser muy elegante. Sin embargo, si esa casa tan elegante que le has quizá invertido mucho en decoración y en colores bonitos para las paredes, etcétera, tú la vas a poner en el mercado y ellos hacen un estudio y detectan que el fundamento de la casa está roto, entonces esa casa baja de precio inmediatamente. Es algo impresionante cómo el fundamento es el que determina el valor de toda una casa. Entonces la palabra nos está hablando de los cimientos, del fundamento, y dice que es con inteligencia que se echan. O sea, la inteligencia, y esto es un tema muy interesante, Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de adquirir conocimiento académico. Entonces a ese tipo de inteligencia se le llama inteligencia académica. Esa inteligencia es cuando alguien dice alguien es inteligente, generalmente se está refiriendo a este tipo de inteligencia. Una persona que puede estudiar matemáticas, que sabe mucho de física, hace cálculos rápidamente, que puede adquirir mucho conocimiento, o sea, de pronto de historia, de ciencia, del área que sea. Muy bien, pero nosotros también tenemos el alma y esa alma es donde albergamos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y es el centro de toma de decisiones. O sea, allí es donde está nuestra voluntad. Entonces es ahí donde nosotros tomamos decisiones de hacerlo o no hacerlo, de pecar, de no pecar. Y entonces cuando una persona sabe, por ejemplo, tiene la capacidad de perdonar, es una persona que perdona fácilmente o es una persona que sabe pasar por alto la ofensa, que no se queda en tanto detalle, que si me miraron mal, que si hablaron mal de mí, que esto, esa persona se llama una persona inteligente emocionalmente hablando. O sea, ahí estamos hablando de inteligencia emocional. La inteligencia emocional es muy importante alcanzarla porque la persona que no es inteligente emocionalmente no hace nada en su vida porque le hicieron, porque le hablaron mal de ella, porque la hirieron y entonces el oponente sabe rápidamente y dice, uy, aquí sé el camino. Aquí hay nido. Exactamente. ¿Cómo causar daño en la vida de esa persona? Y así como mencionábamos en uno de los programas que estábamos enseñándote acerca de la cabida que le damos a Satanás, cuando el apóstol dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, sino que, es decir, sabemos que no le debemos dar cabida. Entonces, la cabida se la damos nosotros. Entonces, cuando no desarrollamos inteligencia emocional, nos paramos, es como parar en cada esquina, ¿verdad? Porque imagínate, vamos a recibir ofensas con mucha frecuencia y el matrimonio es un lugar donde tú tienes, la persona más cercana a ti es tu pareja. Entonces no hay nadie más en el mundo que tenga la capacidad de herirte más que tu cónyuge, porque el cónyuge
sabe exactamente, es decir, los puntos débiles, y es la persona con la que todo el tiempo estás viviendo. Entonces, tu cónyuge y tus hijos son los que están más cercanos a ti y no hay nadie que pueda infligir más dolor o que pueda causar más molestia en ti que ellos. Por esa razón, es importante ser inteligente, desarrollar este tipo de inteligencia para que nuestras relaciones sean sanas, ¿verdad? Que podamos tener unas relaciones sanas. Entonces, y más adelante vamos a estar dando herramientas acerca del perdón. De entre otras, en el taller de parejas es uno de los temas que tratamos y ayudamos a dar herramientas de cómo tú puedes desarrollar esto, ¿verdad? Entonces, esa es la inteligencia emocional. Y la tercera inteligencia, que tiene que ver con la espiritual, entonces se llama inteligencia espiritual. Nuestro espíritu, él necesita esa conexión con Dios. Todos somos espíritus puestos en un cuerpo. Algún rato desarrollaremos eso en más detalle, porque es una aseveración así como que puede caer medio rara, pero somos un espíritu dentro de un cuerpo. Y el espíritu entonces, por supuesto, necesita una conexión espiritual. La persona que conoce a Dios sabe dónde acercarse y hacia allá, y alimenta su relación con Dios. La persona que no lo conoce, entonces comienza a buscar esa necesidad de alimento de su espíritu en otras cosas, y por eso pasan por adicciones, por problemas, por inmoralidad sexual, porque es como tratando de llenar una necesidad que piensan que es del alma, pero realmente es del espíritu, que no se está supliendo. Ahora, no podemos separar las tres cosas. Yo no puedo mostrar este es mi cuerpo, este es mi alma y este es mi espíritu. Somos integrados de la misma manera que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hay un misterio de cómo Él es un solo Dios. Entonces, el asunto es que fuimos creados de esta manera y necesitamos desarrollar estas tres inteligencias. Entonces dice aquí que con inteligencia se echan los cimientos. Así realmente podemos tirar el fundamento de nuestra casa. Y la palabra dice que el que edifica sobre la roca es el que su casa va a perseverar, ¿verdad? Esto lo menciona el Señor allí en Mateo. Claro, porque cuando nosotros edificamos en algo firme, el fundamento, ponemos el ejemplo, lo que dice Mateo, uno edifica en la arena y otro edifica sobre la roca. ¿Ya? Fíjate que esto es interesante, no dice que al que edifica en la arena, no dice que el que edifica en la arena, las pruebas son menos. Wow. ¿Ya? Ni el que edifica en la roca, sus pruebas son más fuertes. A los dos les llovió. A los dos les llovió igual. ¿Ya? La ruina se ve cuando las personas decidieron ver en qué fundamento parar las cosas. Exacto. Por eso hay veces que en el matrimonio o en las familias dicen, es que si yo tuviera esto, no tuviera los problemas. Si mi esposo ganara más, no tuviera los problemas que tengo. Y el esposo dice, si mi esposa haría lo que yo digo, no tuviera los problemas que tengo. Quiere decir que hay personas que sí pasan los mismos problemas, que han pasado los mismos problemas, que están pasando los mismos problemas, pero pueden permanecer firmes. Pueden permanecer firmes. A la diferencia que los que están en la arena, simplemente demandando, ¿ya? Que las cosas pueden cambiar por lo que yo tenga o por lo que no tenga, por lo que me dan o por lo que no me dan. ¿Ya? Si me dan, yo soy feliz. Si no me dan, entonces no soy feliz. Pablo nos dice, yo soy feliz cuando tengo y cuando no tengo. Pues he sido feliz en lo mucho y en lo poco. Exacto. O sea, eso a mí no me cambia nada. ¿Por qué? Porque Pablo estaba fundamentado sobre la roca. ¿Entiendes? Entonces, por eso lo que dice la palabra, dice que algo muy interesante, dice que con sabiduría se fortalece por medio del buen juicio. ¿Ya? Por medio del buen juicio. O sea, ¿qué es el buen juicio? Es lo que yo analizo, lo que yo pongo, ¿cómo se diría? Para que las cosas, como administrar, mejor dicho. Claro, tomar decisiones tomar sabias. Decisiones sabias, exactamente. Entonces, buen juicio. O sea, ¿cuál es el mal juicio? Cuando reacciono de acuerdo a mi carne, de acuerdo a mi carácter. Exacto. El buen juicio es que tienes que respirar para tomar una decisión. ¿Ya?
El mal juicio es cuando no te importa. Y después te das cuenta que dejaste todo dañado y lo único que dices, ¿sabes qué? Es que yo soy así. Porque andas en mal juicio. Entonces, hay familias que quieren fortalecerse en un fundamento, ¿ya? Para ser edificados con la palabra de Dios. Pero el mal juicio los traiciona. Exacto. No aplican el dominio propio. No aplican el dominio propio y se dicen, es que yo así nací y así voy a morir. Bueno, el nacimiento, y nosotros nacimos sin ningún prejuicio. Nosotros cuando nacimos no nacimos con palabras o con mañas o con lo que sea. Las adquirimos de acuerdo a lo que vamos creciendo en la vida, de acuerdo al tiempo. Pero no podemos mantenernos, decir, yo nací así y así soy. Exacto, sí, hay un nivel de necedad ahí. Fíjate que la Biblia Claro, habla... ese es el mal juicio. Claro, habla mal juicio. del sabio y habla del necio. Exacto. Entonces, el sabio es el que aplica la palabra de Dios. El necio es el que se aleja del consejo. Es más, dice, aconseja a un sabio y te amará. Claro. Pero aconseja a un necio y te aborrecerá. Y te va a aborrecer. Claro, fíjate, por eso mira, es muy interesante lo que estamos hablando de los dos simientes, o sea, no simientes, sino de los dos fundamentos, mejor dicho, de los fundamentos, tanto la arena como la roca, tanto en las emociones como en la realidad. ¿Ya? Yo puedo trabajar en las emociones y vivir de emociones, pero el día tiene 24 horas. El invierno llega. No porque yo hago en mis emociones o en mis fantasías, no quiere decir que el día no tiene 24 horas. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? El Señor nos Exacto. entregó a todos al mismo tiempo. Todos, por eso dice, y cuando vino la lluvia, cuando vino tormentas, dice que el de la arena fue grande su ruina. Ahora, esto me llama la atención. Las personas necias siempre terminan en ruinas grandes. Es cierto. Siempre terminan porque la necedad no te hace ver la realidad. Exacto. Es más, y te voy a decir una cosa, una persona necia regularmente ve los errores de los demás, pero no ve sus propios errores. Claro. Es una persona que no es capaz de escuchar consejo, ¿sí? Que cierra su corazón y entonces permanece en el error a costa de lo que sea. Y llevan sus hogares a destrucción cuando el Señor está dando las herramientas y está teniendo, es decir, quizá pone personas al lado, pone programas como este que estamos grabando, que están escuchando, y el permanecer en nuestro punto de vista sin movernos de ahí es necedad. La palabra lo dice claramente y qué bello como miramos acá, tú estás hablando del buen juicio, aquí dice con buen juicio se llenan sus cuartos. Entonces la casa, hablamos del semente, pero luego vamos a tener, por supuesto, cuartos dentro de la casa. Y entonces dice que esos cuartos se llenan con buen juicio, cuando nosotros podemos tomar decisiones alineadas al propósito de Dios en nosotros, decisiones que están guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra, pero también de tener una relación íntima con el Espíritu Santo de Dios. Fíjate lo que dice, mediante el conocimiento se llenan sus cuartos. Mediante el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Muy buena pregunta, ¿no? Así, porque hay muchas fuentes de conocimiento. Claro, el conocimiento. Y ahí está el problema que a veces nosotros, esto voy a decir, tal vez le caiga mal a alguien, pero si le cae mal, pues lo siento mucho. Ay, que nos perdone. Ay, que nos perdone. A veces nosotros adquirimos conocimiento simplemente porque escuchamos a otras personas decir. ¿Ya? Por eso, si lo que usted está escuchando, que estamos hablando de la palabra, vaya a la Biblia. No nos crea solo lo que nosotros le decimos. Vaya a la Biblia. Lo que nosotros estamos hablando acá es la perspectiva como nosotros lo estamos viendo. ¿Ya? Pero usted vaya a la palabra, léalo, por eso le decimos Proverbios 24, usted vaya y léalo. Ahora, si usted se conforma con que solo nosotros le decimos, entonces quiere decir que es una persona que no le gusta indagar
y no le interesa mucho el conocimiento. Claro, exactamente. El conocimiento, la fuente principal del conocimiento es la palabra. No hay otra fuente verdadera. Podemos escuchar noticias y nos pueden estar diciendo mentiras. Podemos estar escuchando una prédica y de repente fue su perspectiva, pero cuando tú vas a la palabra y tú mismo la lees, entonces el Espíritu Santo te va guiando. Y es nuestro deseo que tú puedas entrar en ese conocimiento, y por eso estamos haciendo estos programas. El Señor anhela de que tu casa se llene de bellos y extraordinarios tesoros y te está dando la herramienta. Te esperamos en el próximo programa. Semillas de Vida, has escuchado a los pastores Walter y Paula Ruiz en este tiempo de compartir de la palabra. Ha sido un gusto estar contigo. Síguenos por las redes sociales, nos encuentras como casadencuentro.org y nuestra página web casadencuentro.org. Allí puedes inscribirte para el taller de parejas y puedes, por supuesto, estar conectados con nosotros. Te esperamos, y si no tienes un lugar donde congregarte, estamos dentro del Centro Comercial Macro Plaza Mall. Nos reunimos los domingos a las 11 de la mañana. Eres muy bienvenida a nuestra casa. Bendiciones. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esta semilla dé fruto en tu vida. Nuestro objetivo es ayudarte a descubrir tu propósito y darte herramientas para llevarlo a cabo. Este programa es auspiciado por Ministerio Casa de Encuentro.